Hola, soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva emisión de El Nuevo Proceso Penal. Hoy día vamos a hablar acerca de los derechos del denunciado. Importantísimo, vamos a ver cuáles son los derechos que tiene una persona que es denunciada bajo el nuevo proceso penal. Vamos a ver también cuáles son sus deberes y también cuáles son las garantías procesales que los respaldan. Y lo más importante, de cara al ciudadano y a la opinión pública, vamos a ver cómo debe tomar la sociedad en su conjunto cuando una persona es denunciada, que es diferente a que sea declarada culpable. Le preguntamos a algunas personas en la calle qué opinaban y qué sabían sobre estos temas, y esto fue lo que nos respondieron. Veamos. ¿Sabe cuáles son los derechos que le asisten al investigado en el proceso penal? No, la verdad no desconozco. No sé nada de esas cosas. Un abogado que lo represente y que el debido proceso se lleve pues de acuerdo a ley. No, perfectamente, rotundamente no. Si no tendría dinero para pagar un abogado, tendrían que el Estado proporcionar un abogado del Ministerio de Justicia. Derecho a un proceso serio, derechos humanos. Tenemos que hacer respetar los derechos primarios de todas las personas. E incluso este tipo de persona tiene más derecho que uno, porque si un ladrón se mete a tu casa y tú lo matas, tú te vas preso. Claro, acá en el Perú, si tú lo haces un daño al delincuente, te vas preso. Y de hecho, por ejemplo, hay señores que están presos por haber reventado al delincuente. ¿Sabe cuáles son los deberes u obligaciones del imputado en el proceso penal? La verdad no tengo idea. De poder presentar los descargos del caso, si en caso fuera inocente. Si me demandan o eso, tengo que presentarme al Poder Judicial, si me da previa cita, pues, ¿no? Tiene que asistir regularmente a firmar, creo, un documento, ¿no? Pagar lo que ha cometido el delito, ¿no? Particularmente contribuir al esclarecimiento de los hechos, no mintiendo, tratando de procurar los medios probatorios para determinar si es responsable o no. Bueno, vimos que en realidad la cosa no está tan clara. Algunas personas tienen alguna idea de cuáles son los derechos que respaldan a una persona que ha sido denunciada. Pero ojo, no olvidemos que toda persona en nuestro país es presuntamente inocente. Cuando uno está denunciado todavía no es culpable. Y eso significa que debe respetarse su dignidad y debe procesarse como corresponde. En el programa del día de hoy vamos a encontrar respuestas a estas preguntas. Y eso los veremos en los siguientes bloques. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, continuamos con el programa del día de hoy. El denunciado en el nuevo proceso penal es nuestro tema y para eso me acompañan ahora dos abogados que conocen sobre el tema. Quiero presentar primero al doctor Alcides Chinchay. Él es fiscal adjunto supremo y sobre todo tiene una amplia experiencia en materia docente sobre los temas vinculados a la litigación oral, a la función fiscal y al trabajo que se desarrolla a nivel de la Fiscalía en el nuevo modelo procesal penal. Él también ha tenido experiencia a nivel internacional en espacios de capacitación y esa experiencia la está volcando en su actividad cotidiana y yo creo que vamos a aprovechar muchísimo sus conocimientos en el programa del día de hoy. Bienvenido, doctor Chinchay. Gracias, Raúl. Saludos. Me acompaña también la doctora Lisa Ramos. La doctora Lisa Ramos es abogada, ella es abogada privada, es abogada penalista. Y durante su trabajo como abogada ha tenido muchísima experiencia en aplicar el nuevo proceso penal aquí en Lima, pero también en diversas partes del país. Y desde su perspectiva, ella ha defendido muchas personas y conoce de cerca cómo ha cambiado la manera en que el procesado, el denunciado, es tratado desde la perspectiva del Código Antiguo y el Código Nuevo. Y queremos preguntarle a ella cómo debemos entender la aplicación de estos nuevos derechos. Bienvenida, doctora Ramos. Gracias, Raúl. Buen día. Bien, entremos en materia entonces. Doctor Chinchay, yo quería preguntarle, para comenzar, ¿cuál es la situación del denunciado
en relación a este nuevo proceso penal, comparándolo con el antiguo proceso? Bueno, el denunciado tiene muchos más derechos, o los derechos los tiene más claros los que había en el antiguo modelo, ¿no? Por ejemplo, puede reclamar que la policía le comunique un listado de derechos que él tiene antes de que se inicie la investigación. Y tiene un acceso mucho más directo y mucho más rápido a una defensa, incluso una defensa de oficio, defensa pública, en caso de que no contara con dinero para solventar su defensa, ¿no? Eso es para empezar, digamos, ese es el marco más amplio y más garantista que se tiene en el nuevo modelo procesal penal. ¿Y esto antes no era de esta forma con el antiguo proceso penal? En el antiguo proceso penal, hasta hace unos 5 años no existía la comunicación de derechos. Eso es una entidad relativamente nueva que se ha tomado imitando el nuevo modelo procesal penal, ¿no? También se ha ampliado el número de los defensores para esos efectos, pero hay una serie de restricciones, como por ejemplo el derecho a copias, que es mucho más claro en el antiguo modelo que en el nuevo modelo, ¿no? Entonces ahora el procesado puede enterarse a través de su abogado cuáles son las denuncias o las indicaciones que hay en su contra de una manera mucho más expeditiva y clara que en el antiguo modelo procesal penal. Por otro lado, el nuevo código expresamente nos dice que la persona no puede ser tratada como culpable, por ejemplo por la policía a través de conferencias de prensa y etcétera, hasta que no se declare pues oficialmente su culpabilidad ya en el proceso judicial. Eso, por ejemplo, no está funcionando en lo absoluto en el antiguo modelo. Y eso es uno de los cambios quizás más importantes y más, digamos, revolucionarios, ¿no? A veces una persona es condenada por los medios de comunicación o por la opinión pública, y al final del proceso se sabe que esta persona es inocente, y al final, ¿qué se hace? Hay un nombre que ha sido manchado, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se resuelve? Es difícilmente retrotraído, o sea, no se puede regresar luego al pasado. Así es, el daño ya está hecho, y lo que sin duda nuestros televidentes deben saber es que hay una diferencia entre lo que la persona denunciante sabe. O sea, la persona denunciante está absolutamente convencida que el denunciado es culpable, me consta, dice, ¿no es cierto?, el denunciante, pero debemos tomar en cuenta una cosa muy importante: el policía, el fiscal, el juez que empiezan a conocer el caso no saben eso. Entonces hay que diferenciar, no porque yo, ciudadano, yo sepa o yo crea que el denunciado es culpable y que por lo tanto no merece ningún tipo de derechos ni contemplaciones. Hay que tomar en conciencia de eso. El juez, el fiscal, el policía no saben eso, y por lo tanto ellos tienen que actuar bajo un supuesto de duda, ¿no? Y eso es muy importante que nuestra ciudadanía lo tenga presente. Doctora Ramos, en su experiencia como abogada, penalista, en la experiencia que ha tenido en función de la aplicación del nuevo modelo procesal penal, ¿cuáles son los derechos específicos que le acogen a una persona que ha sido denunciada? ¿Qué es lo que usted, digamos, toma en cuenta en primera línea cuando le dicen: doctora, necesito su apoyo como abogada defensora, y usted tiene ya claramente qué es lo que tiene que exigir? ¿Cuáles son? Bueno, creo que lo fundamental para poder construir una defensa es conocer los cargos. Y como decía Alcides, antes había una interpretación muy restrictiva sobre qué podemos conocer. Y el ciudadano recibe una denuncia y debe saber que tiene el derecho a conocer los cargos, qué cosas se le está imputando. Y allí a mí me gustaría hacer mención de una ley, que es la 27934, que se aplica a nivel nacional, en el antiguo modelo, en el nuevo modelo. Lo que sucede es que, como dijo uno de los entrevistados en la calle, nota previa, sí. Hay que defender de acuerdo a ley, pero el ciudadano no conoce sus derechos. Entonces, eso da lugar a que en muchas investigaciones desde la policía, la persona reciba denuncias y vaya a declarar sin saber qué cosa se le está imputando. Y todo ciudadano tiene derecho a conocer, si es que está en calidad de imputado, denunciado, qué cosa se le denuncia. Y de ser posible, poder leer la carpeta, leer el expediente. Eso no lo saben, pues tienen derecho. Y la policía sabe que tiene derecho. Y el fiscal que dirige la investigación sabe que el ciudadano tiene derecho. El ciudadano no lo sabe. O sea, en primer lugar tengo que enterarme de qué se me está acusando y sobre qué se me está denunciando. Así es, de qué se Luego me de denuncia. eso, ¿qué más tengo que saber? Ahora, yo creo que uno de los puntos favorables de esta reforma es que permite mayores escenarios de contradicción. Antes, en el modelo anterior, nos denunciaban de algo y teníamos muy pocas posibilidades de contradecir al que nos denuncia. Ahora, con el nuevo modelo,
hay más audiencias, hay la posibilidad de controlar el ingreso de pruebas. Un abogado y un ciudadano puede contrarrestar lo que el fiscal o el denunciante lo dicen en más oportunidades, con más derechos. Y allí creo que una de las ventajas de este nuevo modelo es que si es que antes la posibilidad de las audiencias estaba reservada para el final del proceso, ahora desde el inicio, y el ciudadano debe saber eso. Yo tengo derecho a conocer los cargos y también a enfrentar lo que dice el fiscal en una audiencia. Hemos visto probablemente en algunas películas de origen norteamericano que cuando una persona es detenida, el policía le lee los derechos. Por ejemplo, tiene usted derecho a un abogado, tiene usted derecho a permanecer callado, todo lo que diga será usado en su contra, tiene usted derecho a hacer una llamada, etcétera. ¿Eso se aplica acá en el Perú con el nuevo modelo procesal penal? ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poquito en su experiencia. Por lo que he podido ver en recientes casos, la norma es clara respecto a, primero, ¿no?, que es fundamental, de presunción de inocencia. Una persona no puede ser presentada como culpable antes de una sentencia condenatoria, pero vemos que casos con el nuevo código, conferencias de prensa, donde salen procesados en calidad ya de responsables y condenados por los medios de comunicación, y eso está muy mal. El código establece esa prohibición. Ninguna autoridad, ningún funcionario puede presentar a una persona como culpable. Pero lo que estamos viendo es, con el nuevo código, es que sí se está haciendo. Así que hay algo ahí que se debe corregir. ¿Se está respetando eso? No se está respetando. Es decir, el artículo 2.2 dice, ninguna autoridad puede presentar a una persona como culpable antes de una sentencia. Pero lo que estamos viendo es que sí se está haciendo. Entonces el código lo prevé y hay que hacerlo respetar. Se debería hacer respetar eso. Doctor Chinchay, y en su experiencia como fiscal, cuéntenos un poquito, ya hemos visto que esos son derechos que tiene el denunciado, pero ¿cuáles son los deberes que el denunciado tiene una vez que ya, digamos, tiene conocimiento de los cargos en su contra? Bueno, ante todo, quería complementar un poco lo que ha hecho Lisa. Hay un listado de derechos que hay que decirle, hay que recitarle al detenido, ¿no? O sea, está previsto eso para el detenido, que no es la situación de todos los denunciados, ¿no? Si yo voy a la fiscalía y denuncio a una persona, esa persona no va a estar detenida. Y eso está en el artículo 71. Se parecen mucho a los derechos que se ven en las películas, ¿no? Tienes derecho a guardar silencio, derecho a un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo que no se cumple, complementando lo que dice Lisa, no se cumple muchas veces eso. El policía no le comunica a la persona su listado de derechos y tiene que venir recién su abogado, generalmente el abogado público de la defensa pública, a comunicarle esas... ¿Usted cree que la policía no lo hace porque no lo quiere hacer o probablemente lo desconoce? En muchos casos es desconocimiento, ¿no? No hay una capacitación para los policías respecto de eso. Un ex ministro del Interior, ex policía también del gobierno anterior, llegó a decir que los defensores públicos lo arruinan todo cuando vienen a decirle al señor detenido que tiene derecho a guardar silencio. Bueno, ahí hay un grave error. Es el policía que lo detuvo el que debió decirle varias horas antes que tenía derecho a guardar silencio. Bien, yendo a la pregunta de los deberes, en primer lugar hay el deber de no mentir. Si la persona cree que las respuestas que le están haciendo los interrogatorios lo puede perjudicar, no tiene el derecho a mentir. Lo que tiene derecho es a guardar silencio, ¿no? Entonces, señor fiscal, señor policía, no voy a responder esa pregunta. Ese es su derecho, pero no es derecho suyo mentir. También tiene el deber de concurrir a cada vez que sea convocado. Si es que no está detenido, por supuesto. Claro, si es que no está detenido. Y en ese sentido, el nuevo modelo tiene algo que el antiguo código no preveía, y era la orden de conducción compulsiva por parte del fiscal. O sea, si el fiscal me cita y yo no quiero ir, bueno, yo debo saber que en el nuevo modelo el fiscal puede ordenar a la policía que me traiga a la fuerza al establecimiento fiscal. O sea, la conducción compulsiva, como usted menciona, es que un policía vaya, te coja y te lleve. Así es, ¿no es cierto? Entonces, eso es una expresión del deber que tengo yo de comparecer en el proceso. Otro deber es el de ser objeto de la investigación si es que el fiscal considera que eso es necesario. Yo soy objeto de la investigación cuando se me tienen que tomar muestras biológicas para ADN, cuando tengan que tomarse mis huellas digitales, cuando tengan que tomarse mi foto. Entonces, en todos esos casos, yo no puedo negarme a
participar en un reconocimiento en rueda, que se me tomen mis huellas digitales, que se me tome sangre, etcétera, para que yo sea reconocido o identificado, ¿no? Entonces es un deber. Otro deber que tengo es el de dar objetos o documentos que sean necesarios para la investigación. Entre nuestros televidentes que tengan cuenta de Facebook, probablemente hayan visto que hay algunos avisos que dicen que, por ejemplo, el policía no puede revisar mi maletera, que para eso necesita una orden de cateo. Bueno, la orden de cateo no existe en el Perú, y esta garantía está basada en la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Eso no existe en el Perú, y por lo tanto, si las autoridades quieren tener de mi parte documentos o papeles o cosas, ellas deben ser entregadas a la justicia. Bien, esto de las garantías procesales es un tema muy interesante y vamos a hablar en el siguiente bloque específicamente de estas garantías procesales y además del derecho a la presunción de inocencia. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, continuamos con el programa del día de hoy, el tema el denunciado en el nuevo proceso penal. Y vamos a hablar ahora de las garantías procesales a favor del denunciado, que es un tema fundamental en esta reforma procesal penal. ¿Qué nos puede decir de este tema, doctor Chinchay? Bueno, vuelvo a insistir en una idea ya antes dicha. Recordemos, el juez, el policía y el fiscal no saben si la persona es culpable o no, porque ellos no han estado en la escena de los hechos. Por eso es que surge este marco de garantías a favor del procesado. Insto a la ciudadanía a ponerse en ese lugar. O sea, ¿qué pasa si alguna persona que es mi enemiga me denuncia? Entonces me gustaría que me traten a mí con la misma dureza con la que yo quiero que trate a la persona que se metió en mi casa a robar o algo por el estilo. En eso debemos pensar cuando pedimos a veces una dureza excesiva con el denunciado. Ahora, en cuanto a las garantías, tenemos básicamente las que mencionó Lisa en el bloque anterior, ¿no? Yo tengo derecho a conocer los cargos, tengo derecho a discutir en una audiencia, por ejemplo, si el fiscal quiere detenerme o quiere que el juez ordene mi detención, yo tengo derecho a discutir eso en una audiencia, cuáles son las razones del fiscal, y yo doy mis contrarrazones al respecto, ¿no? Tengo derecho a presentar elementos de investigación, o sea, que se tomen preguntas a personas, que se recaen documentos, etcétera, que me permitan a mí asumir mi defensa. Es una cosa muy interesante del nuevo modelo. El fiscal está obligado a hacer los actos de investigación que yo necesite para mi defensa. O sea, el fiscal no solo hace los actos de investigación que él requiera para después acusarme, ¿no? Sino también debe hacer los actos de investigación que yo requiera para defenderme, ¿no? Entonces, esas son garantías sumamente importantes con las cuales se puede discutir en un escenario razonable si es que hay fundamento o no para la imputación que se me está haciendo. Y básicas de este nuevo proceso. Doctora Ramos, en relación a este tema, quería preguntarle a usted en qué consiste la presunción de inocencia, que es fundamental para poder entrar en un proceso penal. Cuéntenos un poquito. Bueno, en el Código Procesal Penal se formula como una definición, ¿no? ¿En qué consiste la presunción de inocencia? Y más allá de la disquisición teórica sobre la naturaleza, yo creo que la presunción de inocencia es como un escudo para el ciudadano, para evitar intervenciones arbitrarias, para evitar detenciones arbitrarias, para evitar que sea presentado como culpable antes de una sentencia condenatoria. O sea, de acuerdo con la Constitución, toda persona es inocente hasta que no se declare lo contrario. Esa es la presunción de inocencia. Esa es la presunción de inocencia. Si se cumple o no se cumple, hay muchas situaciones en las que se incumple. Ya vemos, lo que acabo de mencionar es cuando se presenta en los medios de comunicación una persona que ni siquiera, que acaba de ser detenido, ¿no? Y sobre eso, si me permites un minuto, a mí me preocupa mucho el tema de los colaboradores eficaces. Hay muchas personas que están siendo detenidas, es decir, se les niega la presunción de inocencia, están siendo detenidas por lo que ha dicho un colaborador eficaz. Y el código exige que esa información que ha dado el colaborador eficaz se corrobore, y no se está corroborando. Ahí se está afectando gravemente el derecho a la presunción de inocencia. Y lo que nosotros desde nuestra posición instamos a la ciudadanía es que no vea a esas personas detenidas como delincuentes, que los vea como ciudadanos, porque cualquiera podría estar en esa situación.
que por una declaración falsa o por una declaración insuficiente de pronto termina privado de su libertad y no tiene otro escenario que discutir más que el proceso penal, pero ya previamente ha sido afectado por los medios, ¿sí? Doctor Chinchay, en esa línea, y desde su posición como fiscal en ejercicio en el Ministerio Público, ¿la opinión pública es un factor a tomarse en cuenta en el nuevo proceso penal? No debería, ¿no? En ese sentido hay un lema que dan algunos tratadistas que dicen que los jueces no deben leer los periódicos. A lo que se refieren es que los jueces deben evaluar las cosas según lo que haya en el proceso, pero no en función de lo que la prensa dice, ¿no? Y esto que se llama el juicio mediático hace que muchas veces ya la persona esté socialmente condenada y que si un juez toma alguna decisión que favorece a esta persona, el juez puede ser objeto de ataques, de calumnias, ¿no? De que debe ser corrupto y cosas por el estilo, ¿no? Eso afecta, pues obviamente, la independencia con la que un juez debe resolver los casos penales. Y ahí llegamos a la difícil situación, doctora Ramos, en que de pronto una persona, bajo estas circunstancias, después de un proceso que puede ser largo, corto o de mediano plazo, sea declarada inocente. ¿Qué puede hacer ante esto? Ojalá funcionara efectivamente este proceso por indemnización, por malas prácticas o errores judiciales. El tema es que no. Ahora, tenemos varios mecanismos, ¿no? Dentro del código hay audiencias de tutela, están los habeas corpus, pero lo que creo que debería funcionar es que los propios funcionarios sepan que tienen que tratar a los procesados como personas inocentes en tanto no se demuestre la culpabilidad. Y esto significa entonces que tenemos que manejar con cuidado mucha de la información que se recibe a través de medios de comunicación, porque finalmente no necesariamente van de la mano con la verdad. Así es. Hay que ser muy escrupulosos con eso, porque la versión de un medio de prensa es la versión de ese medio de prensa, pero para poder emitir un juicio y decir que esa persona es culpable necesita un proceso. Fundamentalmente el proceso penal no es para condenar, es para saber si se puede condenar. Doctor Chinchay, se dice que el Código Procesal Penal, por estas razones, es garantista. Y se critica muchas veces este sistema porque es garantista, porque favorece mucho al procesado. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, la crítica definitivamente es mala y está equivocada. O sea, recordemos una cosa, el sistema penal tiene que esperar que el daño esté producido para actuar. Entonces, pensar que del proceso penal vamos a tener garantías de la seguridad ciudadana es absurdo. O sea, definitivamente la ciudadanía lo que necesita es saber que puede transitar, hacer sus tareas, ir, tomar un microbús, etcétera, sin que nadie los esté secuestrando, nadie los robe, nadie los viole y cosas por el estilo. Eso es una tarea policial que no tiene que ver con el Código Procesal Penal, eso se llama prevención. Entonces, cuando nos asaltan, nos roban, no culpemos a jueces y fiscales, porque repito, jueces y fiscales recién actúan cuando el daño ya está hecho, ¿no? Miremos a la policía. Según el 166 de la Constitución, una de las tareas de la policía es evitar que se cometan delitos. Entonces, por lo tanto, cada vez que me asaltan, cada vez que me roben, no miremos a jueces y fiscales. Miremos a la policía y preguntémosles, ¿dónde estabas tú cuando me asaltaron? Era tu deber impedir que me asaltaran. Entonces, la seguridad ciudadana está en eso, en esas tareas de la policía que impiden que uno sea víctima del delito, ¿no? El Código Procesal Penal no está para eso. Y las garantías, en todo caso, que el Código Procesal Penal, una vez que estamos en un proceso, genera, lo que buscan es que ese proceso, ya sea se declare culpabilidad o se declare inocencia, sea un proceso sólido, firme y evite impunidad. ¿Es así? Así es. Esa es la tarea del Código Procesal Penal, pero volviendo a remarcar, se actúa después de que el delito ya está cometido. Eso no es seguridad ciudadana. Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hemos visto que el denunciado tiene derecho a ser tratado con respeto, a ser escuchado, a ejercer su defensa, a que se le informe del delito al cual se le acusa, y si se violan sus derechos, el proceso puede ser nulo y generar impunidad, que es lo que tampoco queremos, porque finalmente, si se violan los derechos de una persona durante un proceso, y esta persona es culpable, ¿qué más quiere, no? Porque esto genera la posibilidad de que sea impune y que no se le condene. Y finalmente hemos hablado de la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental contenido en la Constitución que todos debemos respetar y reconocer, porque finalmente es una garantía que nos permite estar seguros de que el sistema de justicia funciona. Yo quiero agradecerle su presencia, doctor Chinchay, doctora Ramos. Gracias. Y con ustedes, queridos amigos, dejamos aquí el tema y nos vemos en una próxima oportunidad.
Conducción, Dr. Raúl Cayirgos. Director Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú. Auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.